Vamos a estudiar el último tema teórico correspondiente a esta unidad, que es el que tiene que ver con rototraslación de una cónica. Hasta ahora, para deducir las ecuaciones canónicas de cada una de las cónicas, vinimos suponiendo la situación más favorable, que es que el centro de la cónica, en el caso que sea central como la elipse o la hipérbola, o el vértice en el caso de la parábola, coincidía con el origen de coordenadas, y que a su vez los ejes de la cónica coincidían con los ejes coordenados, o a lo sumo eran paralelos a los ejes coordenados en el caso de que haya una traslación. Entonces teníamos una situación de este estilo, la mejor posible para poder deducir la ecuación de la cónica. Sin embargo, eso no necesariamente es así, en realidad la mayoría de las veces no es así, sino que la situación más común es que tengamos un determinado par de ejes, y con respecto a esos pares de ejes, que en realidad los ejes de la cónica presenten dos características. Uno de ellos, una traslación, es decir, que el centro esté en unas coordenadas h y k determinadas, y a su vez que los ejes presenten un cierto ángulo de rotación con respecto a los ejes x e y que trabajamos usualmente. La primera situación, la de la traslación, es decir, que el centro o el vértice se coloquen en un punto HK, es relativamente fácil de resolver. Lo podemos hacer como hicimos generalmente en todos los ejercicios, por medio de la técnica de completar cuadrados, o también lo podríamos hacer con las fórmulas de traslación de ejes vistas al comienzo de la unidad, que simplemente tenía que a los ejes a los cuales le quiero hacer el cambio, sumar o restar según corresponda una cantidad igual a las traslaciones h y k que tiene el centro de la cónica en cada uno de los ejes. Probablemente ni siquiera vale la pena hacer eso, sea más práctico todavía completar cuadrados como hacemos usualmente. Pero el caso de la rotación es diferente, particularmente como vimos en la fórmula teórica para aplicar la rotación de ejes. Cada una de las nuevas coordenadas x e y estaban relacionadas con las coordenadas anteriores x' e y', y el seno y el coseno del ángulo de rotación, con lo cual si uno hace ese reemplazo en la ecuación de la cónica que uno posee, puede llevar a expresiones bastante complicadas, como vamos a ver en un ejemplo posteriormente. Entonces existe una mejor manera de resolver el problema de la rotación de una cónica, que es a través de una técnica que ya vimos en autovalores y autovectores, que es la técnica de diagonalización. Luego, si a esa técnica de diagonalización le agregamos algo, por ejemplo, como completar cuadrados, ahí resolveríamos tanto la rotación como la traslación de una cónica, para llevar la ecuación de la cónica a su forma más sencilla, que es su forma canónica y con un centro correspondiente al origen de coordenadas de un determinado sistema de referencia. Quizás no necesariamente el original, pero un sistema de referencia nuevo donde el centro o el vértice de la cónica coincida con el origen de coordenadas. Entonces, cuando uno completa las dos situaciones, resuelve la rotación y resuelve la traslación, lo que produjo fue lo que se llama una rototraslación de la cónica. Entonces, primero veamos lo siguiente. La forma más general de una ecuación de segundo grado, la forma más general de una ecuación de grado 2 en el plano, es así. Es ax cuadrado más bxy más cy cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0, donde ojo que esta es en realidad un parámetro cualquiera y no es el número e que ustedes conocen. Entonces, esto representa la forma más general que puede tener una ecuación de segundo grado en E2, donde al menos uno de A, B y C tiene que ser distinto de 0 para que sea de segundo grado. Observen que yo dije que B puede ser el que provoque el grado 2 en la ecuación, pues como esto es un polinomio en dos variables, para obtener el grado de un término que tiene las dos variables presentes, lo que hay que hacer es sumar las potencias de cada una de las variables en ese término. Entonces, como aquí en el término bxy, x tiene grado 1, y tiene grado 1, entonces en definitiva el término bxy tiene grado 2, es decir, se considera un término cuadrático en un polinomio de más de una variable. Bueno, entonces esta ecuación, que en un principio es
es bastante compleja, es la que me indica cuando b es distinto de 0, es decir, cuando está el término con las dos variables multiplicadas, indica que hay una rotación, que es el tema que hasta ahora no hemos tratado en nuestro desarrollo de cónicas. Afortunadamente, esta ecuación se puede escribir de una forma mucho más sencilla matricialmente de la segunda manera. Entonces, la primera forma de escribir la ecuación de una cónica matricialmente es vía la matriz de la cónica. Vía la matriz de la cónica M. Que esa matriz de la cónica M se define de la siguiente manera. Es una matriz que primero la voy a dar por bloques, que contiene el término independiente. Aquí tiene una matriz B traspuesta, que ahora le voy a decir quién es, una matriz B y una matriz A. ¿Y quiénes son cada una de estas matrices? La matriz A se llama matriz de los términos cuadráticos y contiene en la diagonal principal los coeficientes cuadráticos A y C, y en la diagonal secundaria la mitad del término que se llama rectangular. El término donde están las dos variables multiplicadas, donde están x y multiplicados, se llama término rectangular. Entonces, esta matriz se llama matriz de los términos cuadráticos de la cónica. Matriz de términos cuadráticos de la cónica. La matriz B es la matriz de los términos lineales, es decir, los coeficientes que acompañan a x e y cuando están en la primera potencia. Es una matriz columna que tiene a, d y e como sus elementos, por eso B traspuesta es una matriz fila. Y por último, vamos a definir el vector de coordenadas generalizado, que va a tener en la primera coordenada 1, en la segunda la x y en la tercera y. Entonces este se llama vector de coordenadas, vamos a llamarle generalizadas, pues a las coordenadas le está agregando ese 1 en la primera posición para que funcione la cuenta matricialmente. Entonces esto se llama coordenadas generalizadas. Entonces, si teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que es cada una de las cosas, entonces esta matriz M sería F. La matriz B contiene a, d y e, con lo cual se completa la primera columna. La matriz B traspuesta sería d y e, pero como vector fila, pues es traspuesta, d y e. Y luego la matriz A contiene A, B sobre 2, B sobre 2 y C. Entonces, esa sería la matriz de la cónica en función de las componentes de la ecuación original. Esta matriz M es una matriz de 3 por 3 y esta matriz A es una matriz de 2 por 2. Y observen que tanto A como M son matrices simétricas. Entonces, luego si uno define esas matrices, la ecuación original de segundo grado se puede expresar de manera mucho más sencilla como el vector de coordenadas generalizadas traspuesta, que este va a ser un vector de, como x es de 3 por 1, este va a ser un vector de 1 por 3, por la matriz M por el vector de las coordenadas generalizadas igual a 0. Esta va a ser una matriz de 3 por 3 y este va a ser de 3 por 1, con lo cual la multiplicación se puede realizar. Y luego, si ustedes se toman el trabajo de hacer esta cuenta, es decir, la traspuesta de este vector por toda esta matriz por este vector, les debería dar la misma ecuación que teníamos originalmente. Y entonces esta se llama expresión matricial de la cónica dada por la ecuación 1. Entonces esta es la expresión matricial de la cónica dada por la ecuación 1. Esta primera forma lo que tiene de bueno es que me permite clasificar muy rápidamente cuál es mi cónica. Entonces, considerando las matrices A y M, que son las dos más importantes, la matriz de la cónica y la matriz, entonces, la matriz de la cónica M,
Vamos a hacer esto más prolijo. Entonces, considerando la matriz de la cónica M y la matriz de los términos cuadráticos A, uno puede clasificar rápidamente a la cónica. Entonces vamos a comenzar aquí, vamos a poner inicio, que este sería el comienzo de nuestra clasificación. Entonces a partir de este inicio se pueden dar tres situaciones. La primera de ellas es que el determinante de la matriz de los términos cuadráticos sea positivo. Puede ocurrir que el determinante de la matriz de los términos cuadráticos sea negativo, o puede ocurrir que el determinante de la matriz de los términos cuadráticos sea igual a 0. Si el determinante de la matriz de los términos cuadráticos es positivo, entonces ahí yo lo que tengo que hacer es calcular los autovalores y autovectores de la, los autovalores solamente, no hace falta los autovectores, los autovalores de la matriz M. Entonces aquí, a partir de aquí se pueden producir tres casos. Si la asignatura de M es 2, 1 o la asignatura de M es 1, 2, entonces en este caso se trata de una elipse. Como un recuerdo, esto estaba dado, yo les había comentado que era la asignatura en el video número 0 correspondiente a cónicas, que era la introducción teórica relacionada con la parte anterior de la materia, el tema de cónicas. La asignatura de una matriz se llama la cantidad de autovalores positivos y negativos que tiene la matriz. Entonces, que la asignatura de M, que la signatura de M sea 2, 1, lo que quiere decir es que M tiene dos autovalores positivos y uno negativo, y que la asignatura de M sea 1, 2 significa que tiene un autovalor positivo y dos negativos. Entonces, cuando el determinante de la matriz esta de 2 por 2 es positivo y la matriz de 3 por 3 tiene dos autovalores positivos y uno negativo, y uno positivo, dos negativos, entonces la cónica original dada por esta ecuación corresponde a una elipse. Lo otro que podría pasar es que la asignatura de M sea 3, 0 o que la asignatura de M sea 0, 3, es decir, que sean los tres autovalores positivos o los tres negativos. En este caso no hay solución real. O sea que en realidad la ecuación no representa una cónica, que ya vimos un ejemplo en uno de los videos anteriores, cuando uno completaba los cuadrados quedaba una ecuación que no tenía solución. Algunos autores, para completar la clasificación, le llaman a esto elipse imaginaria, pero en realidad tengan en cuenta que no representa en realidad una cónica. Y el tercer caso que podría pasar es si el determinante de M es igual a 0, es decir, si el determinante de A es positivo y el determinante de M es igual a 0, se trata de un punto. Es decir, cuando uno resuelve la rotación y termina de completar cuadrados, le termina quedando una ecuación que es verificada solamente por un punto. O sea, sería una de las cónicas degeneradas. Ahora, cuando el determinante de la matriz A es negativo en lugar de positivo, aquí hay dos alternativas. La primera es que me tengo que fijar si el determinante de M, o sea, en la única que requiero calcular los autovalores es para ver si es una elipse o si no hay solución, pero cuando el determinante de A es negativo o 0 no hace falta calcular los autovalores. Si el determinante de M es distinto de 0 o si el determinante de M es igual a 0. Si es distinto de 0, estamos en presencia de una hipérbola. A lo que me olvidé decirles que aquí, dependiendo que la asignatura sea 2, 1 o 1, 2, la elipse va a ser horizontal o vertical con respecto a los ejes luego de rotar. Y cuando, entonces, volviendo a este caso, cuando el determinante de A es negativo y el determinante de M es 0, es un par de rectas incidentes. O sea, son dos rectas que se cortan en un punto. Y cuando el determinante de A es 0, también se pueden presentar dos casos. Si el determinante de M es distinto de 0, se trata de una parábola. Y si el determinante de M es igual a 0, se trata de un par de rectas, pero en lugar de ser incidentes como en el caso anterior, un par de rectas paralelas entre sí. Entonces, a partir de estas dos matrices, uno puede clasificar completamente
Antes de empezar, por así decirlo, antes de realizar la rotación o antes de completar los cuadrados, uno puede saber exactamente con qué cónica está tratando. Ahora, esta es probablemente la más completa, la que más información me brinda, pero básicamente este tipo de expresión no lo vamos a utilizar la segunda versión de la forma matricial de una cónica, pues en realidad lo único que queremos resolver nosotros es la rotación. Todo el resto, la parte de la traslación, ya sabemos cómo tratarlo, así que no lo vamos a tratar de esta manera. Entonces, bueno, yo voy a borrar la clasificación. Total, luego ustedes tienen el video, lo pueden ver todas las veces que necesiten. Y lo que sí voy a aprovechar es lo que tengo escrito acá para escribir la segunda forma matricial de una cónica, la segunda forma matricial, que en lugar de utilizar la matriz M, utiliza solamente la matriz A de la cónica. Entonces, utilizando estas mismas matrices que definí anteriormente, existe una otra segunda expresión matricial, de la misma cónica original 1, que está dada por X traspuesta por A por X más B traspuesta por X más B traspuesta por X más F igual a 0. Entonces, observe en dónde A y B son las mismas que las definidas anteriormente. A es la matriz de los términos cuadráticos, B es la matriz de los términos lineales y X es en este caso el vector de coordenadas XY, es decir, no es el generalizado con el 1, sino que es el vector de coordenadas XY usual que solemos utilizar. Entonces, y a partir de ahora es donde entra a jugar la parte que yo les estuve comentando de la diagonalización. Porque, ¿qué ocurre? En esta segunda versión, como A es simétrica y real, como A es simétrica con coeficientes reales, es decir, pertenece a los reales de 2 por 2, entonces por la teoría que habíamos visto anteriormente en diagonalización, en autovalores y autovectores, sabemos que cualquier matriz simétrica con coeficientes reales es diagonalizable ortogonalmente. Es diagonalizable ortogonalmente. Entonces, esto quiere decir que existe una matriz D, que es una matriz diagonal, cuya diagonal está formada por los autovalores de A, y existe C invertible, tal que, bueno, que esta en realidad, para mantener lo que usábamos antes, le voy a llamar como llamábamos antes P, y existe P invertible, que esta está formada por, cuyas columnas son los autovectores de la matriz A original, tal que la matriz D, se puede expresar como P a la menos 1 por A por P. Y donde no solamente eso, sino que esta matriz P, en este caso particular, es una matriz ortogonal. Es decir, no solamente que es diagonalizable, sino que es diagonalizable ortogonalmente. Entonces, que esta matriz P sea ortogonal quería decir dos cosas. Sus columnas son ortonormales, lo cual quiere decir que sus columnas son ortogonales y de norma 1. Entonces, utilizando este reemplazo, y esto antes que me olvide, traía como consecuencia que si es ortogonal, entonces como sus columnas son ortonormales, P a la menos 1 es simplemente P traspuesta. Entonces, reemplazando esto, es decir, de esta de aquí, podemos obtener que A se puede expresar como P por D,
por D por P traspuesta. Bueno, en realidad es por P a la menos 1, pero como en este caso P traspuesta es igual a P a la menos 1, esto sería por P a la menos 1, o sea, en este caso como A por, como P por D por P traspuesta. Entonces, si reemplazamos la A que teníamos en nuestra forma matricial por todo esto, obtenemos que resulta que esto es X traspuesta por P por D por P traspuesta, todo por X, más P traspuesta por X más F igual a 0. Entonces, al resolver esta parte, tenemos que es X traspuesta por P por D por P traspuesta por X más B traspuesta por X más F igual a 0. Por X igual a 0. ¿Y ahora qué ocurre? Esto lo podemos expresar utilizando las propiedades de la traspuesta como P por X, P traspuesta por X todo traspuesta por D, y esto sería P traspuesta por X, que vamos a agruparlo todo junto, más B traspuesta por X más F igual a 0. ¿Y qué ocurre? Que particularmente, como las columnas de D y A representan bases, entonces la matriz P es la matriz de cambio de base, la matriz, vamos a ponerlo con otro color, la matriz, entonces la matriz P representa la matriz de cambio de base, matriz de cambio de base de el sistema de coordenadas. De un sistema de coordenadas x' y prima de coordenadas de un sistema x' y prima a el sistema xy, con lo cual P traspuesta, como en realidad es la inversa, es el cambio opuesto, es el cambio de base de coordenadas de xy a x' y prima, un sistema de referencia nuevo. Entonces, esto que me queda aquí serían las coordenadas sería las coordenadas de x' traspuesta, es decir, las coordenadas en un sistema de referencia nuevo x' las puedo expresar como P traspuesta por X, porque P traspuesta es la matriz que me permite pasar de xy a x' y prima. Entonces, esto lo puedo expresar como x' traspuesta por una matriz diagonal por x', porque esto es P traspuesta por X, y ahora como lo estoy expresando en las coordenadas nuevas, de aquí puedo obtener que si x' es P traspuesta por X, entonces P por x' me da las coordenadas en X, porque P en realidad es la inversa de P traspuesta, es decir que si una matriz me lleva en un sentido, la inversa me lleva en el sentido opuesto, así que esto va a ser P traspuesta por P por x' más F igual a 0. Y entonces esta es la coordenadas, perdón, es la cónica en un sistema de referencia x' y prima, pero sin rotación. ¿Por qué digo es que es sin rotación? Porque, esto lo voy a hacer acá arriba para que se note mejor, como ahora esta matriz D es una matriz diagonal, entonces el vector x' es simplemente un vector que tiene coordenadas en un sistema x' y prima. Y la matriz diagonal es una matriz que tiene simplemente los autovalores
los autovalores de A en la diagonal principal, así que tendríamos x' y' por lambda 1, 0, 0, lambda 2 por x' y', es decir, esto que está aquí sería x' traspuesta, esta es de la matriz diagonal y esta es x', y cuando uno termina de hacer toda esta cuenta le termina dando lambda 1 por x' al cuadrado más lambda 2 por y' al cuadrado. Entonces observen que me quedan las dos variables al cuadrado, pero no hay término x' y', es decir, cuando están las dos variables multiplicadas, que es lo que me indicaba la rotación. La única acotación a esto que hay que tener en cuenta es para que sea una rotación válida, para que sea una rotación, en realidad, cuando yo tengo que las columnas de P son ortonormales, si intercambio el orden de las columnas de P, obtengo otra matriz distinta que también es ortogonal. Pero la diferencia es que uno va a tener determinante 1 y el otro va a tener... Siempre una matriz ortogonal tiene determinante 1 o menos 1. Es decir, en este caso el determinante de P es igual a 1 o el determinante de P es igual a menos 1 cuando la matriz es ortogonal. Para que sea de rotación, el determinante tiene que valer 1. Para que sea una rotación, tengo que ordenar las columnas de P de tal manera que el determinante sea 1 en lugar de menos 1. Bueno, y entonces básicamente, esa es la idea de lo que vamos a realizar para eliminar la rotación en una cónica. Entonces, veamos de aplicar esto en un ejercicio que es el punto 14 de la guía. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar la cónica esta matricialmente. Si, no vamos a utilizar, ya les dije, la matriz M, pero si quieren tener en este caso un ejemplo de qué es lo que se podría realizar, vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear las matrices. La matriz M, entonces en este caso dijimos que sería, o vamos a hacer primero la matriz A, que sería la matriz de los términos cuadráticos. Entonces en este caso A sería, ojo que aquí está el término x en tercera posición y yo lo había puesto en la forma genérica en la segunda posición, o sea que en realidad en este caso tenemos que A es igual a 1, que es lo que multiplica x cuadrado, C es igual a 4, que es lo que multiplica la y, y B sería menos 4, que es lo que multiplica el término xy. Entonces nuestra matriz A sería 1, B sobre 2, que sería menos 2, B sobre 2, que sería menos 2, y C, que sería 4. Nuestra matriz B sería el vector de los términos independientes, que en este caso sería 3 raíz de 5 y menos raíz de 5. Y entonces nuestra matriz M en este caso sería la matriz de 3 por 3, formada por F, que sería menos 10, luego B traspuesta, que sería 3 raíz de 5 y menos raíz de 5, esto sería 3 raíz de 5 y menos raíz de 5, y luego aquí iría la matriz A, 1 menos 2 y 4. Entonces, en este caso, si quieren, podemos hacer el siguiente chequeo. Esto no es necesario para lo que vamos a hacer usualmente, pero si quisieran ver cómo funciona la clasificación, observen que el determinante de A es 4, menos 4 me da 0. Entonces, como el determinante de A es 0, yo aquí ya lo calculé, luego si quieren ustedes lo pueden verificar, el determinante de M es menos 125, si luego se toman el trabajo de calcular lo que es distinto de 0. Entonces, cuando el determinante de A era igual a 0 y el determinante de M era distinto de 0, entonces en este caso se trata de es una parábola. O sea que, aunque no parezca porque están las dos variables al cuadrado y el término cuadrático, cuando resolvamos la rotación y la traslación nos debería quedar la ecuación canónica de una parábola. Entonces, luego tenemos que, si en nuestro caso llamamos que x es xy, entonces tendríamos que la expresión matricial de esta cónica es xy por la, o sea, yo voy a utilizar la segunda versión, esta de aquí, que es la que le vamos a realizar la diagonalización, por la matriz 1, menos 2, 4,
por xy más el vector de términos independientes traspuesto, o sea, 3 raíz de 5 menos raíz de 5 por xy igual, bueno, yo lo paso del otro lado, igual a f, que sería 10. Entonces esa sería la expresión matricial de nuestra cónica de acuerdo a la segunda versión, a esta segunda versión de aquí. Bueno, y ahora en realidad tenemos que comenzar el proceso de diagonalización. Entonces busco como primer paso D y P. Entonces este sería nuestro primer paso. Entonces para eso tenemos que calcular los autovalores de A. Si quieren podemos ir observando una cosa. Como nos tiene que quedar una parábola, y observen que en las dos variables al cuadrado me quedan los dos autovalores de la matriz original. Para que sea una parábola, una de las dos variables al cuadrado no tiene que estar. Así que en nuestro caso uno de los dos autovalores nos debería dar 0. Entonces planteamos 0 igual al determinante de A menos lambda por I igual al determinante de, así que esto sería 1 menos lambda menos 2 menos 2, 4 menos lambda, y si resolvemos esto parece una D, pero en realidad es un 0. Así que esto sería 1 menos lambda por 4 menos lambda, todo menos 4, y así que esto me da lambda cuadrado menos lambda menos 4 lambda es menos 5 lambda, y más 4 menos 4, o sea que esto me termina dando simplemente lambda cuadrado menos 5 lambda, que se puede factorizar rápidamente para obtener lambda por lambda menos 5. O sea que los dos autovalores son lambda 1 igual a 0, como era de esperarse, y lambda 2 igual a 5. Como les había dicho anteriormente, uno de los dos autovalores no tenía que dar 0, pues se trata de una parábola. Entonces ahora calculo los autovectores. Entonces hacemos para lambda igual a 0, resuelvo. ¿Se acuerdan? Para calcular los autovalores tenía que buscar el kernel de A menos lambda I, es decir, tenía que resolver A menos lambda por I por X igual a 0, que en este caso, como lambda es 0, sería A por X simplemente igual a 0. Entonces en este caso tendríamos que hacer el sistema X, Y, nuestra matriz A, que sería 1, menos 2, menos 2, 4, 0, 0. Entonces resolvemos este sistema. Y entonces esto sería 1 menos 2, si multiplico la primera por 2 y le sumo la segunda se elimina como era de esperarse. Así que aquí vamos a escribir la solución. Tomamos, como tenemos este pivot, tomamos, observen además que como los dos autovalores nos dieron simples y estamos en una matriz de 2 por 2, como era de esperarse va a ser diagonalizable, pues ambos van a tener multiplicidad algebraica y geométrica 1. Entonces en este caso escribimos la solución, sería igual alfa, y x despejando de la primera ecuación sería 2 alfa. Así que en nuestro caso tenemos que el kernel va a estar dado por xy igual a 2 alfa alfa, es decir, alfa por 2 y 1. Así que tomo, por ejemplo, como autovector asociado al autovalor lambda igual a 0, tomo el vector 2, 1. Y podemos resolverlo aquí mismo. Entonces, para lambda igual a 5, resuelvo el sistema A menos 5i por x igual al vector nulo. Entonces en este caso tendría xy, si reemplazamos aquí por 5 tendría 1 menos 5 es menos 4, menos 2, menos 2, y 4 menos 5 es menos 1.
igual a 0, 0. Voy a escribir ahí más prolijo. Bueno, entonces si resolvemos este sistema, lo que obtenemos es que, por ejemplo, la primera es múltiplo de la segunda, entonces podemos dejar la segunda en primera posición y multiplicamos la segunda por menos 2 más la primera, aquí me queda 0, aquí me queda 0. Entonces, si buscamos la solución desde aquí, podemos ver de la primera ecuación que y es igual a menos 2x. Entonces, en realidad vamos a hacer al revés porque es más fácil. Vamos a tomar el pivote de y. Vamos a tomar el pivote de y despejamos y en función de x. Así que la x sería igual a alfa, con lo cual y es menos 2 alfa. Así que tendríamos que nuestra solución es xy igual a menos 2 alfa alfa. Así que esto sería alfa por menos 2 y 1. Entonces tomamos como autovector 2 el menos 2 y 1. Bueno, pero ahora, bueno, continuamos. Entonces ahora vamos a hacer una página nueva. Entonces, como P es una matriz ortogonal, en este caso, sus columnas son una base ortonormal. Entonces tenemos que convierto la base que yo obtuve formada por los autovalores, que nuestros autovalores eran 2, 1. Menos mal que lo vi antes de hacer macana. Aquí escribí al revés la solución. Es x en realidad es alfa, y es menos 2 alfa. Así que esto sería alfa por 1 menos 2. Ahora sí, perdón. Así que estos dos los había escrito al revés. Esto es 1 y menos 2. Ahora sí. Entonces nuestra base es 2, 1 y 1 menos 2. 2, 1 y 1 y menos 2. Entonces, pero como observen que ya es ortogonal, en ortonormal haciendo simplemente el primer en una base ortonormal, vamos a llamarle W1, W2, pero como esta ya es una base ortogonal y siempre va a pasar cuando hagamos rototraslación de una cónica, como esta ya es una base ortogonal, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es dividir cada uno de ellos por su norma. Luego W1 va a ser el vector, si este lo llamamos U1 y este lo llamamos U2, va a ser 1 sobre la norma de U1, o sea que en este caso va a ser, la norma de esto es 2 al cuadrado 4 más 1 5, va a ser 1 sobre raíz de 5, que sería 1 sobre la norma, por el vector que es 2, 1, o sea que nos da 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5. Y por otro lado, el vector W2, que va a ser U2, va a ser U2 sobre la norma de U2. Tengan en cuenta que si no hubiese sido ortogonal, no solamente hay que dividir por la norma, sino que primero hay que aplicar Gram-Schmidt. Entonces aquí sería, este también es 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado es 5, así que sería 1 sobre raíz de 5 por el 1 menos 2, así que el segundo vector de la base ortonormal va a ser 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5. Entonces ahora puede ser, entonces, primero buscamos
D y P, o vamos a poner así para hacerlo en dos pasos, busco D y para ir separándolo, aquí vamos a poner segundo paso, sería que busco P. Puede ser, entonces aquí tenemos alternativa, puede ser la primera que P sea 2 sobre raíz de 5, vamos a poner P1, 1 sobre raíz de 5, 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5, o que la opción P2, que sería tener primero el segundo vector W2, 1 sobre de raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5. Pero dijimos que para que sea una matriz de rotación, el determinante de P tiene que ser igual a 1. Entonces, como el determinante de P1, si ustedes observan, es menos 1 y el determinante de P2 es igual a 1, entonces tenemos que, en este caso, P sería la segunda alternativa. O sea que esta va a ser nuestra matriz P. Entonces, como P va a ser la segunda alternativa, 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5, entonces la matriz D asociada es aquella que tenemos que tomar los autovalores en el mismo orden. Entonces observemos que esta primer columna proviene del 1 menos 2 y el 1 menos 2 es el que estaba relacionado al autovalor 5. Entonces quiere decir que nuestra matriz D va a ser 5, 0, 0, 0. Es decir, aquí el autovalor 5 y aquí el autovalor 0. Bueno, y entonces ahora elimino la rotación reemplazando en la forma teórica que nos queda, que es el vector de nuevas coordenadas por la matriz diagonal, perdón, el vector de nuevas coordenadas traspuesta por la matriz diagonal por el vector de las nuevas coordenadas, más la matriz de los términos independientes por la matriz de rotación por las nuevas coordenadas igual al término independiente. Entonces, lo que tenemos que hacer es x' y', que van a ser las nuevas coordenadas, por la matriz diagonal, que va a ser 5, 0, 0, 0, por las nuevas coordenadas x' y', más el vector de los términos independientes, que en nuestro caso era 3 raíz de 5 menos raíz de 5 traspuesto, o sea, hay colocado como vector fila, menos raíz de 5, por la matriz P, que sería 1 sobre raíz de 5, menos 2 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5, por el vector de coordenadas nuevas x' y' igual a el término independiente, que era 10. Y ahora simplemente nos faltaría desarrollar estas cuentas para ver si se eliminó la rotación. Entonces, esta primera parte de acá va a ser simplemente 5 por x', 0, más 0, o sea 5 por x', 0, 0, y luego 5 por x'. Por x' me va a quedar 5x' al cuadrado. Vamos a escribir esa parte más prolija. Entonces esta primera parte me va a quedar 5x' al cuadrado. Y luego, para esta parte de aquí, si hacemos 3 raíz de 5 por 1 sobre raíz de 5, me da 3 quintos. Menos y menos sería más 2 quintos, son 5 quintos, que es 1. Así que me va a quedar 1, o sea, esta es de 1 por 2 y esta es de 2 por 2, me queda de 1 por 2. Y luego 3 por 2, 6, menos 1, o sea, sería 6 sobre raíz de 5 por raíz de 5, que es 6 quintos, menos 1 quinto, son 5 quintos, por x'
y' igual a 10. Y ahora finalmente esto va a ser 5x' al cuadrado más x' más y' igual a 10, y ahí efectivamente tenemos una parábola, pues tenemos una sola variable al cuadrado, y sin rotación pues ya no está el término x' y'. Entonces, bueno, en realidad la parte más complicada de esto es en definitiva hacer este cálculo, pero que en general no termina siendo tampoco tan complicado. Bueno, y ahora efectivamente nos faltaría eliminar la traslación de esta parte, así que vamos a pasar, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a continuar por aquí. Entonces tenemos 5x' al cuadrado más x' más y' igual a 10. Entonces completamos cuadrado para la x, o sea, observen que como es la x' al cuadrado va a ser vertical en el nuevo par de ejes, así que esto va a ser x', al sacar factor común 5, acá queda x' sobre 5 igual a 10 menos y'. Y ahora, si este es el doble del primero por el segundo es un décimo. Así que esto va a ser 5 por x', perdón, aquí me olvidé el cuadrado, x' al cuadrado más x' sobre 5. Y así como el segundo sería un décimo, tendría que agregar 1 sobre 100 menos 1 sobre 100 igual a 10 menos y', así que esto va a ser 5 por x' al cuadrado más x' sobre 5 más un centésimo, que esto es lo que hacemos siempre al completar cuadrados, me quedo con estos tres primeros, y luego este por este, que sería menos un veinteavo, lo coloco aquí afuera, igual a 10 menos y', 10 menos y', y ahora esto sería 5 por, esto sería x' más un décimo al cuadrado, x' más un décimo al cuadrado, pues observen que esto sería x' al cuadrado, más 2x' por 10 es x' sobre 5, más un centésimo, que sería esta parte de acá, y luego aquí pasamos sumándole un veinteavo, y eso da 201 sobre 20 menos y', y finalmente hacemos lo siguiente, x' más un décimo al cuadrado igual a, si sacamos factor común, menos 1, y también tenemos el 5 que pasa dividiendo, sería menos un quinto por y' menos 201 sobre 20. Es decir, primero saqué factor común menos 1 para que quede la y' positiva, y luego pasé el 5 dividiendo. Entonces esta es parábola de eje focal vertical y centro en menos un décimo, 201 sobre 20 en coordenadas, en las coordenadas x' y'. Bueno, y entonces ahora simplemente tendríamos que hacer el gráfico correspondiente a esto, es decir, nuestro objetivo era de la ecuación original llevar a esta, que era una ecuación canónica que no tiene ni rotación ni traslación, ¿sí? Desde esta original, que en un principio, como tenía todas las variables al cuadrado, ni siquiera parecía una parábola, haber llegado a esta. Bueno, entonces ahora vamos a hacer, para finalizar ese gráfico, entonces
creo que con esta parte me va a alcanzar. Bueno, entonces tenemos estos son los ejes X e Y originales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar sobre estos ejes los nuevos ejes X' e Y'. Entonces estos son los ejes X e Y originales. Entonces en esta que es nuestra matriz de traslación, esta primera columna me da la dirección del eje X' y esta segunda columna me da la dirección del eje Y'. Entonces lo que tendríamos que hacer es marcar 1 sobre raíz de 5 y menos 2 sobre raíz de 5. Entonces supongamos que esto es 1 sobre raíz de 5, es decir que cada cuadradito es 1 sobre raíz de 5, y menos 2 sobre raíz de 5, este sería el correspondiente al eje de las X, y luego 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5, este sería el correspondiente al eje de las Y. Entonces ahora vamos a dibujar los ejes nuevos. Entonces, este que está aquí corresponde al nuevo eje X' y este que voy a hacer aquí es el que corresponde al nuevo eje Y'. Si esto está bien dibujado, los nuevos ejes tienen que ser ortogonales entre sí. Entonces este es el que corresponde al eje Y', y este es el que corresponde al eje X'. Bueno, justito me había quedado donde estaba el nombre. Entonces esta primera columna me da la dirección del eje X' y esta segunda columna la dirección del eje Y'. En realidad no hace falta que se compliquen con el 1 sobre raíz de 5, pueden marcar 1 menos 2 que tiene la misma dirección que 1 sobre raíz de 5 menos 2 sobre raíz de 5 y 2, 1 que tiene la misma dirección que 2 sobre raíz de 5 y 1 sobre raíz de 5. Y ahora en estos ejes tenemos que marcar las nuevas, la nueva parábola, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad yo voy a tener que borrar esta parte. Ahora van a ver. Ah, no, creo que va a llegar bien. Bueno, entonces, primero que nada, observen que como esto de aquí sería 1 sobre raíz de 5 y menos 2 sobre raíz de 5, este que está aquí es el vector que yo había llamado W2, que era uno de los de la base ortonormal. Pero entonces, como este es un versor, quiere decir que esto me marca, como esta flecha representa a esto que es un versor, entonces el largo de este vector me marca el 1 en el nuevo sistema de referencia, ¿sí? Pues esto, como es un versor, tiene norma 1, entonces como este largo es 1, esta es la unidad en el nuevo eje X'. Y de la misma manera, esto va a ser la nueva unidad en el nuevo eje Y'. Entonces ahora deberíamos representar esta nueva parábola que va a tener centro en en menos un décimo del nuevo eje X', así que si todo esto es 1, por aquí tendríamos, bueno, en realidad menos todavía. En realidad si todo esto es 1, por aquí tendríamos, lo voy a poner en rojo, esto sería menos un décimo, sería la coordenada X, ¿sí? Como esto es el X positivo y este es el Y' positivo, aquí en menos un décimo tendríamos la coordenada en X' de la nueva parábola, y 201 sobre 20 es prácticamente 10, con lo cual en realidad esto deberíamos trasladarlo bastante, así que yo lo voy a exagerar un poquito, pero en realidad no voy a llegar exactamente hasta 10. Entonces aquí tendríamos Y', y supongamos que esto sea 201 sobre 20. Entonces aquí en esto que yo estoy marcando en rojo tendríamos, este sería el vértice de la parábola. Como es negativa, se abre hacia el lado negativo de la Y, es decir, va a ir hacia abajo desde lo que yo estoy marcando aquí. Entonces lo que sí podemos ver es que, como en este caso, como el módulo de 4P
es igual a 1/5, entonces quiere decir que P para esta parábola es 1/20, entonces tendríamos que marcar, para obtener la posición del vértice, tendríamos que marcar desde el vértice, perdón, para obtener la posición del foco, tendríamos que marcar 1/20, y para obtener la posición de la directriz tendríamos que marcar 1/20. Esto sería P y esto sería P, así que por aquí tendríamos la directriz, esta sería L, la directriz de la parábola, y a partir de este, que sería el vértice, podríamos marcar el latus rectum, y efectivamente, si marcamos 2P hacia cada lado, 2P hacia cada lado, entonces por ahí haríamos pasar las ramas de nuestra parábola. Y esa sería la parábola representada con respecto con la traslación y la rotación con respecto al eje de coordenadas X y originales. Como unas últimas cosas para tener en cuenta, en realidad yo podría, dependiendo cómo yo resuelva el sistema de ecuaciones para obtener los autovectores, es decir, por ejemplo, si yo hubiese tomado este pivote en lugar de este, probablemente no hubiese tenido una rotación distinta, pero hubiese obtenido una manera equivalente de representar la misma parábola. Es decir, que hay más de una rotación posible dependiendo cómo uno resuelva sobre todo los sistemas de los autovectores. Y segundo, lo otro que quería marcar es que si uno quisiese saber el ángulo de rotación, desde un punto de vista teórico, si M es una matriz de rotación, esto representa, la primer componente de la matriz de 2×2 representa el coseno del ángulo de rotación, este representa el seno del ángulo de rotación, este representa menos el seno del ángulo de rotación, y este representa el coseno del ángulo de rotación. Entonces, si quisiésemos saber el ángulo de rotación, tendríamos que tomar este elemento, el elemento 1, 1, que en nuestro caso sería 1/5, y entonces sabemos que el coseno del ángulo de rotación en 1/5 no, sino 1 sobre raíz de 5, y de aquí despejaríamos cuál es el ángulo de rotación. Conviene tomar el coseno y no el seno, por lo que siempre decimos que entre 0 y pi el coseno no se repite y el seno sí. Entonces de esta manera podríamos caracterizar de manera completa el ángulo de rotación. Es decir, que si uno quiere sacar este ángulo θ, lo que tiene que hacer es, ese es el eje Y, ¿sí? Con respecto al eje X', si uno quiere sacar este que sería el ángulo de rotación θ, lo que tiene que hacer es el arco coseno de θ igual a el arco coseno de 1 sobre raíz de 5. Y ahí me daría el ángulo de rotación, pero tengan cuidado que ese mismo ángulo de rotación puede ir hacia un lado o hacia el otro.